China posee una gran extensión de tierra, donde conviven diferentes etnias y culturas. Esto puede generar conflictos, ya que ciertas maneras de vivir no son compatibles. Un ejemplo es el caso entre los uigures y los Han, pues una buena parte de los uigures presenta una posición separatista. La población uigur profesa un credo islamista, el cual, a nivel internacional, ha creado variedad de ataques a distintas poblaciones por medio de una amenaza no tradicional, el terrorismo. Esto no ha sido la excepción dentro del territorio chino, específicamente en Xinjiang, ya que mediante protestas violentas y el uso de la fuerza, muchos ciudadanos han expresado su descontento hacia el país por medio de diversos grupos armados que se encuentran en la zona. El gigante asiático, por su lado, ha buscado realizar mejoras en el área, tratando de incorporar su lucha contra el secesionismo uigur a la guerra contra el terror de la administración Bush por medio de programas de seguridad ciudadana. Sin embargo, las acusaciones chinas parecen más un intento de justificar sus políticas autoritarias y las violaciones sistémicas y masivas de los derechos humanos de los uigures que una realidad. Antes de iniciar, es preciso tomar en cuenta que las amenazas son una parte cotidiana y constante de los diferentes actores que componen en su totalidad el sistema internacional, pero con un énfasis en el Estado, debido tanto a su propia evolución como institución política fundamental, como también a los cambios que ha experimentado su entorno. La percepción de lo que lo amenaza ha cambiado, haciéndose cada vez más compleja a consecuencia de una serie de elementos, dentro de los que es posible destacar el avance de la tecnología, la globalización y la disminución de su importancia relativa frente a otros actores, entre otros. Lo anterior ha generado como consecuencia directa un aumento en las condiciones de amenaza que tiene el Estado, en el sentido de que a medida que evoluciona y se desarrolla el sistema internacional en su conjunto, también lo hacen aquellos fenómenos que la afectan. Ahora bien, Xinjiang es una región al noroeste de China. Esta es una de las 5 regiones autónomas de la República Popular y es, junto con el Tíbet, el único territorio del país en el que los chinos no constituyen la mayoría. En este caso, los uigures equivalen al 45% de la población del área, contrario a los Han con tan solo un 40%, perteneciendo el resto a etnias minoritarias. No obstante, la afluencia constante de inmigración china procedente de la China central y costera está transformando, poco a poco, la ya de por sí complicada realidad demográfica y etnográfica del área. Histórica y culturalmente, el Turquestán Oriental está muy próximo a Asia Central. Es por ello que la religión mayoritaria en la región es el Islam sunita, ya que uigures y demás etnias se reconocen como musulmanes. Ahora bien, el conflicto esencialmente se origina por dos discursivas totalmente contrarias entre sí, ya que por un lado tenemos a Beijing pronunciando que los militantes uigures alimentan una campaña violenta por un Estado independiente a través de la colocación de bombas, sabotajes y creando malestar cívico, mientras que los uigures reclaman que el Estado chino restringe gradualmente actividades religiosas, comerciales y culturales de la etnia, provocando esto brotes esporádicos de violencia y alimentando un ciclo de respuestas de seguridad cada vez más duras por parte de Beijing. Este punto lo andaremos más adelante. Todo lo anterior inició después de las protestas callejeras de los años 90, en Baren, donde murieron 23 personas. Luego de esto, los ataques terroristas perpetrados contra la RPC aumentaron conforme avanzaron los años, principalmente en la capital de Xinjiang, Urumqi, donde han sucedido variedad de ataques en los últimos 30 años, especialmente por medio de bombardeos que dejaron centenares de heridos. Uno incluso tomó lugar en una estación de tren. En el 2014, el récord de atentados llegó a un máximo, ya que durante ese año sucedieron al menos 10 amenazas securitizantes no solo en Xinjiang, sino también en otras áreas de China, como lo fue el ataque en la plaza Tiananmen, con una autobomba. Todos estos acontecimientos aunados a la cantidad capital de personas, tanto Han como Uigur, así como algunos extranjeros que han sido víctimas de estas manifestaciones de separatismo yihadista, han hecho que el gobierno tome cartas en el asunto con mano dura. Sin embargo, se puede decir que la guerra contra el terror inició en el 2001, luego del ataque a las Torres Gemelas y más aún después del discurso de George W. Bush, ya que en un congreso que se realizó poco más de una semana después del ataque, el presidente Bush dijo: "Nuestra guerra contra el terrorismo comienza con Al-Qaeda, pero no termina allí", dando a conocer que era el inicio de una nueva amenaza contra la libertad de la población y que se extendería a una red de terrorismo que tendría un alcance global.
Esto se vio reflejado en que tan solo 2 semanas después del ataque, los reportes oficiales que se presentaban en China tenían el lenguaje de contraterrorismo. Según un experto de Xinjiang, lo que anteriormente se veía como ataques de separatistas ahora era una organización terrorista a toda regla. Con base a todo esto, Beijing hizo la publicación del llamado Libro Blanco, el cual está titulado Fuerzas terroristas de Turquestán del Este, no pueden escapar con impunidad. El mismo entró en detalles sobre las actividades del ETIM y los demás grupos que se encuentran en Turquestán del Este. Fue la primera vez que se mencionó y reconoció públicamente el alcance de la actividad antiestatal en la región. Entre los principales actores destacables están la República Popular de China, la cual ha convertido una lucha contra el secesionismo en una lucha contra el terrorismo. Seguidamente está la región de Xinjiang, debido a los brotes violentos que han desembocado en ataques terroristas en esta zona. Cabe destacar la presencia de Al-Qaeda, grupo que ha sido simpatizante de varios movimientos terroristas en la zona y que además ha llegado a entrenar alrededor de 320 terroristas provenientes de Xinjiang. A Al-Qaeda además se le asocia con el movimiento islámico del este de Turquestán, otro actor destacable en este conflicto. También está el Congreso Mundial Uigur, una organización internacional con sede en Múnich que representa los intereses del pueblo uigur dentro y fuera de Xinjiang. Esta organización se declaró en contra de la ocupación por parte de China de la zona de Turquestán del Este. Por último tenemos al gobierno de los Estados Unidos, el cual reconoce a los hechos ocurridos en Xinjiang como un objetivo en su lucha contra el terrorismo. Y a la Organización de las Naciones Unidas, que también ha reconocido al movimiento islámico del este de Turquestán como una agencia terrorista y una amenaza para la seguridad de China. Para llegar a establecer condiciones de securización, se optó por un concepto ampliado de seguridad, por lo que se puede decir que las condiciones facilitantes comienzan en mayo de 1984, cuando se aprobó la Ley de Autonomía Regional, que garantiza un cierto control de la minoría uigur sobre las normativas aplicables en Xinjiang y da un poco más de tolerancia sobre las diferencias culturales relacionadas a la lengua y el Islam, por lo que se da una mayor educación a esta población y además se reabrieron antiguas mezquitas y se dio la construcción de otras nuevas. Durante los años 90 se produjo una rehabilitación separatista del activismo uigur, por lo que la situación en Xinjiang representó un grave desafío nacional, ya que podría afectar a su propia supervivencia. El accionar de China contra las grandes manifestaciones a partir de 1993 fueron mediante el uso de la fuerza, varias ejecuciones y detenciones masivas que continuaron durante varios años. Durante la campaña Golpear Duro, adoptada en 1996, se ha conceptualizado lo que se denomina la lucha contra las tres fuerzas del mal: el separatismo, el extremismo y el terrorismo. Los efectos de esta campaña han sido masivos y han afectado a una parte muy considerable de la población uigur. Así, cualquier manifestación cultural es susceptible de ser considerada un acto separatista o criminal castigado con la muerte. La represión política y cultural están relacionados con los grandes planes de desarrollo socioeconómico chino, con la expectativa clara de la prosperidad y la transformación de la integración de Xinjiang con el resto de la república. Es por esto que en la conferencia del Partido Comunista de China de 1996 se estableció que la mejora de la situación económica era un elemento imprescindible para hacer frente a las tendencias separatistas. En enero del año 2000, Pekín presentó su Iniciativa de Desarrollo del Oeste, un ambicioso plan de desarrollo que abarca casi 3/4 partes del territorio oeste de la República Popular China. En Xinjiang, el plan se basa en el desarrollo de sus campos petrolíferos y carboníferos, así como en la expansión de la producción de algodón, ya que existen reservas de carbón, gas natural y petróleo que le interesan a China. La situación actual de esta población es preocupante para la comunidad internacional, debido a que el gobierno chino ha detenido a más de 1 millón de musulmanes en campos de reeducación. Además, la mayoría de las personas que han sido detenidas son uigures, lo anterior por el temor al extremismo y el separatismo, y ven en los campos una forma de eliminar las amenazas a la integridad territorial, el gobierno y a la población de China. El gobierno ha trabajado en mejorar la zona, y gracias a la creación de estos campos se ha visto un declive en la cantidad de pobreza. El nivel de educación ha aumentado incluso a nivel superior,
lo cual también favorece positivamente la situación laboral. En el caso de la salud, el derecho a la sanidad se ha mantenido reforzado y se han entregado hasta 200.000 casas subsidiadas y también se han renovado muchas. Además, a nivel educativo, China ha poseído centros de educación desde tiempos antiguos. En sus inicios eran meramente enfocados en actos delictivos, en razón de que se ha visto la educación como una forma de mejorar la condición de vida y por el factor de sus acciones. Muchos otros opinan que estos campos profundizan en un gran genocidio cultural. Un reportaje reciente describe que los prisioneros son torturados durante los interrogatorios en los campamentos, forzados a vivir en celdas abarrotadas donde no tienen espacio ni para dormir y son sometidos a un brutal régimen diario de adoctrinamiento que llevó al suicidio a algunas personas. Gran cantidad de organizaciones de derechos humanos, oficiales de la ONU y varios gobiernos extranjeros le han pedido a China que cierre estos campamentos, pero los funcionarios del gobierno chino sostienen que lo que llaman centros de voluntarios vocacionales no violan los derechos humanos de los uigures, solo sirven para que estos se adapten a las normas del país. La amenaza a la seguridad de los estados y sus habitantes siempre están presentes. Sin embargo, una que ha sido tratada con especial atención en las últimas 2 décadas es la amenaza terrorista. Aunque la definición de terrorismo y sus alcances aún no son totalmente limitados por la naturaleza de los actos terroristas, que son impredecibles, clandestinos y complejos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos lo describe como aquel acto de violencia que busque lesionar o provocar la muerte de civiles con el propósito de causar terror en la población e imponer obligaciones especialmente políticas a un Estado u organización, además de que estos actos, independientemente de sus propósitos, son injustificables. Por tanto, la dimensión subjetiva de la amenaza terrorista a la seguridad internacional está presente, y el Estado chino por su parte ha sufrido estos actos de terror en varias ocasiones. Desde 1990 hasta la actualidad, el gobierno chino, así como diversos medios de comunicación, han dado a conocer múltiples actos terroristas que han estallado, especialmente en la región autónoma de Xinjiang. Casos como en el año 2014 en Urumqi, capital de esta región autónoma, donde resultaron 43 fallecidos y 94 heridos, luego de que un grupo terrorista irrumpiera en un mercado callejero, lo que evidencia la magnitud de la violencia que supone el terrorismo. De esta manera, la amenaza terrorista que enfrenta China y el mundo en general se debe tomar como real. Asimismo, la amenaza a la seguridad es en sí misma un problema para ciertos credos religiosos y minorías étnicas que profesan estos credos, casos de los uigures, ya que en repetidas ocasiones se ha juzgado a aquellos que profesan la corriente religiosa, el Islam, y como ha sido mencionado, en esta región predomina la minoría uigur, una etnia musulmana que además tiene como límites fronterizos 2 naciones islámicas, las cuales son Pakistán y Afganistán. Debido a esto, muchos estados, medios de comunicación y otras entes e instituciones se han pronunciado en contra del régimen chino por excusar lo que para ellos es represión, control y abuso de autoridad como lucha contra el terrorismo. Por otra parte, el terrorismo asimismo es, según Arturo Sotomayor, un acto llevado a cabo por actores no estatales con múltiples propósitos y objetivos que pueden afectar directa o indirectamente a los estados y sus habitantes. Esta amenaza no tradicional a la seguridad internacional plantea un abordaje complejo, tanto para prevenir la amenaza, así como para enfrentarla. De este modo, la República Popular China ha respondido en virtud de lo que un Estado debe de hacer: garantizar la seguridad de sus ciudadanos y su territorio. Además, se debe resaltar que la dimensión objetiva de la amenaza del terrorismo existe y es inminente. Del mismo modo, los actos de terror tanto en China y aquellos que son en nombre de credos y posiciones religiosas son persistentes y atentan contra la seguridad internacional. Hay que resaltar que la amenaza y ataques terroristas contra la República Popular China no son actos aislados, sino que estos cumplen con 3 requisitos específicos, los cuales son ser un acto criminal, generar temor colectivo y poseer una motivación política. La comunidad internacional se ha visto dividida en torno a la metodología que China ha implementado para abordar el terrorismo, especialmente lo que acontece en Xinjiang. Por un lado, al gigante asiático se le acusa de tomar decisiones represivas hacia la región, y aunque algunos actores dicen que estos actos atentan contra los derechos humanos de la población, otros apoyan la iniciativa y firmeza de Beijing. Por otro lado, las decisiones estratégicas que ha tomado China para con la región dejan en duda si los uigures son los únicos en cometer actos que representen severas amenazas contra los derechos humanos.